alguien que le toma su vida y él comienza a ser enseñado. Entonces, aquí lo que está marcando es que los apóstoles estuvieron un año en Antioquía para enseñar a la gente que ya se había convertido. Para las vidas que ya son convertidas, no es suficiente que le estemos predicando a ellos temas evangelísticos cada fin de semana. Eso no les va a ayudar. Ellos ya saben del arrepentimiento, del perdón, del poder de la cruz, de la sangre de Jesús. Ellos lo saben. Eso tenemos que predicarlo afuera, eso tenemos que predicarlo al mundo, pero ya no a la iglesia, porque ellos ya son salvos. Ellos necesitan un discipulado que los lleve a un crecimiento continuo, lleguen a desarrollarse y obviamente cumplan su propósito en Dios. Así es que tú vas a ver allí que la tarea de estos dos hombres es enseñar. Sigo leyendo: y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y escúchame bien. Si yo hago la siguiente pregunta: ¿a quiénes se les llamó cristianos en Antioquía? La Biblia te da esa respuesta y dice: a los discípulos. Fue a ellos, o sea, a los hombres y las mujeres que estaban en un proceso de enseñanza, en un proceso de formación, estaban en un proceso en donde estaban siendo capacitados, desarrollados para poder alcanzar su propósito en Dios. Así es que cristiano no se le llamó a todo el mundo solo por llegar, sino a todos aquellos que llegaron, se establecieron y comenzaron a recibir las enseñanzas, las doctrinas, para poder caminar y poder hablar de acuerdo a lo que Jesús había enseñado. Así es que cristiano no se le puede llamar a todo el mundo, aunque luego se te lo dijera, aunque se ha hecho de esa manera. Quiero que sepas que cristianos son todos aquellos que se convierten en discípulos, todos aquellos que se dejan enseñar, que se dejan procesar, que están en un discipulado, que están siendo formados para ordenar su vida, para que su vida entre en un orden correcto, porque recuerda que Dios es un Dios de orden. Y si usted ama a Dios, y si usted quiere ser un discípulo o un cristiano verdadero, necesita convertirse en un discípulo, necesita dejar esa vida a las carreras, esa vida a la urgencia, esa vida desordenada, y comenzar a ordenar su vida para que pueda ver las promesas de Dios y las bendiciones cumplidas y establecidas en su familia y en todo lo que usted emprenda. Es lo que Dios ha establecido en su palabra, y por esa razón tú vas a mirar como el capítulo 1 de los Salmos, que dice: todo lo que hace prosperará. O vas a mirar como Dios le expresa a Josué en Josué capítulo 1, y le dice: todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Pero viene a razón de cumplir, de obedecer, de ordenar su vida y de salir de esa vida urgente para entrar a una vida llena de prioridades. ¿Cómo vive un discípulo de Jesús? ¿Cómo vive alguien que ahora va a comenzar a practicar la vida cristiana? Vive basándose en prioridades. Comienza a ordenar su vida para que pueda caminar de acuerdo al plan, a la voluntad de Dios, y de esa manera su propósito sea alcanzado, pueda realizar el plan de Dios para él y para su familia. Así es que los cristianos discípulos de Cristo viven ordenadamente. Comienzan a tener una lista de prioridades con las cuales van a comenzar a vivir. ¿Y cuál es esa lista de prioridades? Bueno, quiero llevarte a Mateo capítulo 6, versículos 31, 32 y 33. Y tú vas a mirar lo que Jesús está allí hablándole a sus discípulos. Y como siempre hemos dicho, es a los discípulos, no es a los seguidores, no es a los simples oyentes, sino a los hombres que decidieron vivir con Él, estar con Él, dejarse enseñar, para más adelante convertirse en los apóstoles que luego tú ya conoces. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, el hombre común, las personas comunes buscan todas estas cosas. Y si usted vive así, usted está viviendo igual que los demás. O sea, no refleja usted un cristianismo efectivo. Realmente usted no es un discípulo de Jesús. Así es que está dejando mucho que desear, porque usted corre las carreras igual que el mundo y anda preocupado y afanado igual que las otras personas, queriendo resolver sus problemas con sus propias fuerzas naturales, queriendo cambiar las cosas basado en su razonamiento humano, y así lo hace el mundo. No hay y no existe ninguna diferencia, viviendo de esa manera, entre la vida cristiana y la vida fuera de ella.
Y mira que Jesús dice, ustedes no vivan así porque así viven los gentiles, la gente que no conoce de Dios. Y tiene razón porque no conocen de las cosas del Señor y no saben que hay un orden de prioridades. Y él dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios las conoce, Dios las sabe. ¿Y cómo debe de vivir entonces un cristiano, un discípulo? Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero que decirte que aquí comienza el orden de prioridades. Aquí comienza ese orden que tú necesitas empezar a vivir de acuerdo a cómo Jesús le está enseñando. Si tú me dices a mí, yo soy un discípulo, comienza a vivir eso. Si como discípulo, usted necesita comenzar a ordenar su vida y comenzar a entender que para usted algo prioritario es el reino de Dios y su justicia. Si usted desea seguir viviendo como lo hacía antes, quiero decirle que por más que se afane, por más que luche, usted va a recibir poco. Los resultados van a ser que van a ser mínimos. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios. Para ti que eres un discípulo o que vas a comenzar a ser un discípulo, tienes que entender que tienes que ordenar tu vida y tienes que dejar las otras cosas. No es que no sirvan, no es que no sean importantes, sí lo son, pero usted tiene que empezar a vivir de manera ordenada. Ponga en primer lugar a Dios. Dios debe de ser el que debe estar en el centro de su corazón y en torno a él girar todas las demás cosas que también son importantes. Durante muchos años me dijeron, primero Dios, luego Dios, después Dios y siempre es Dios. Yo quiero decirte que no es así el orden de prioridades. Por esa razón vemos muchos problemas y muchos conflictos en las iglesias, matrimonios peleándose, familias en discordia, y la razón era porque iban a la iglesia y consideraban ellos que de esa manera es que estaban siendo unos buenos discípulos. Pero no, yo quiero enseñarte en esta ocasión cómo es el orden de Dios. Número uno debe ser tu relación con Dios, eso es buscar el reino. Eso es buscar el reino, es dejarte enseñar, dejarte procesar, conocer a Dios y que tu relación con Él vaya creciendo continuamente. Tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia en tu vida, que va a ser la prioridad número uno.